¿Alguna vez regresaste a tu antigua casa y te diste cuenta de que las cosas no eran tan grandes como lo recordabas? Bueno, Vi, con sus 12 años recién cumplidos, esos maravillosos años de adolescente donde crees que ya lo sabes todo, vuelve a su antigua casa y su abuela intenta revivir viejos tiempos mostrándole sus antiguos juguetes. Guardé cada una de las pinturas que hiciste ese verano. Tengo 12 años. Ya no hago cosas de ese tipo. Pero Vi, con esa gracia que solo puede tener una adulta de 12 años, le dice: Abu, ya no tengo 5 años, por favor. Y es que claro, ¿quién tiene tiempo para muñecas cuando ya estás planeando cómo dominar el mundo a los 12 años? Vi regresa a su antigua casa donde vivía con su madre, quien murió de cáncer. Oye, perdón por no poder pasar por ti. Era la única hora en la que Harriet podía ensayar y se... En serio, no tienes que hacer esto. Tratarme como niña. Esta adolescente que ya está cansada de ser niña porque tampoco quiere que su papá la trate como una niña. Ya tienes que parar. Él haciendo un acto simpático para ella, para hacer menos doloroso la despedida, ya que él también le tocará pasar por el quirófano, así como lo hizo su madre, con un problema en el corazón, lo cual presagia un futuro con algo de enfermedad para esta niña. Lo siento, la genética no falla. A veces la vida no tiene que ser divertida. Vi, entendiendo que la vida tiene muchos momentos difíciles desde muy temprana edad. El padre de Vic, que fácilmente es el padre con más ganas de hacer feliz a su hija por estas cosas. Sí, dile que estoy aquí. Empecemos por ahí, no tengo prisa. Oh, pero si la sacara a bailar. 2, 3, 4, 5, 6. ¿Sí? ¿Y nunca lo ensayamos? Una noche cualquiera, la niña Vi ve a alguien. Alguien que se cansa mucho escapando de ella. Y está sorprendido de que la pueda ver, mientras habla con alguien más. Vi escucha su conversación acercándose a una puerta del mismo edificio donde ella vive, pero inmediatamente una voz dentro de un apartamento la manda a volar. Y no tengo con quién hablar, es todo. Vi termina triste porque no conoce a nadie en este apartamento recién mudada y de paso la desprecian. Otra noche Vi nuevamente escucha estas voces hablando, esta vez siguiéndolos, hasta ver cómo Ryan Reynolds, sí, que aquí hace el papel de Cal, él, quien se mete a robar en una casa. Bueno, no va a robar, en realidad va a hablar con una especie de oso de peluche gigante, y eso sí me lo creen. ¿Y tú qué? ¿O qué? La cosa es que Ryan se tiene que llevar a ese amigo imaginario gigante, dándose cuenta de que Vi ha visto toda esta escena. Ella termina desmayándose. Cuando despierta, ante ella están estos dos amigos imaginarios, Nos decimos Amis. ¿Un amigo imaginario? Blossom y Blue. El muñeco gigante le explica que son amigos imaginarios y que son amigos imaginarios de los niños hasta que dejan de ser niños. Y ese es el problema que ahora mismo tienen estas criaturas o amigos imaginarios, que los niños que eran sus amigos ya lo están olvidando y necesitan nuevos niños. Diciéndolo así suena muy creepy, pero no lo digo yo. Lo dice Blossom. Como una agencia de asignaciones. Para buscarle a los Amis niños nuevos. Ahí es donde entra Vi, para que los ayude a encontrar niños. Agente de empleo para amigos imaginarios. ¿Acaso eso es legal? Espero que sí, porque si no, estamos viendo una historia muy turbia. Y tú no tienes que buscar a nadie para darle me gusta al video. Solo necesitas un dedo y ya. Comenta si hablabas con un amigo imaginario cuando eras un niño. Por cierto, ¿qué hace escribiendo ahí, Ryan? Ni que fuera una oficina eso. Tú eres la elegida. No. Al día siguiente, Vic es llevada por Blue de nuevo a este cuarto donde se encuentra Ryan para que trabaje buscando niños, ya que según él es la elegida. O como lo veo yo, Ryan está haciendo un pésimo trabajo y quizás esto tenga que ver con la mala vibra que tiene. Te urge ayuda. No tienes idea de lo cierta que es esa afirmación. Ryan acepta la ayuda de Vi y él se va a buscar ayuda a alguien más, llegando a un lugar que parece sacado de un sueño de azúcar. Oye, ¿qué haces, Cosmo? ¿Quién es la niña? ¿Estás loco? ¿Qué te pasa? Hola, Una casa llena de amigos imaginarios retirados. Piénsenlo, es como un asilo para peluches y figuras de acción. Ahí aparece Luis, el gerente sabio del lugar, quien parece tener todas las respuestas, excepto cómo hacer que Ryan quite la cara de culo que tiene siempre en esta historia. Y aquí viene la parte mágica. Luis le muestra a Vi que puede rediseñar todo a su gusto y de repente todo cambia, como cuando tu mamá decide que los muebles necesitan una nueva energía y terminas no encontrando nada en tu propia casa. O lo necesitas
un poco de imaginación. Dejándonos el mensaje más tierno de la historia. Tu imaginación puede crear lo que sea. Y eso, gente, es más poderoso que cualquier realidad adulta y aburrida. Y mientras Vi está creando mundos con su imaginación, Ryan parece que prefiere estar en cualquier lugar menos ahí. ¿Por qué sigues aquí, Ryan? ¿Es que acaso odias los colores y la diversión? Chico, relájate un poco. Al final, Luis no le enseñará nada a Vi y al final ella misma se pondrá a buscar niños como proxeneta. Y su primer cliente será un niño del hospital sin televisión. La asignación de sus amigos imaginarios no es a la ligera. Se busca un amigo que se adapte a lo más posible a los niños. No tienes por qué estar nerviosa. Un proceso de selección muy largo para mi gusto. Es como si estuvieras eligiendo un gerente para Microsoft. ¿Qué te pasa, padrino? Estaríamos mejor en la luna. Y yo digo, hermano, es un amigo imaginario, nada más. No creo que tenga idea de qué quiere. Oye, ya dinos qué quieres. Este niño en su camilla no logra ver a ningún amigo imaginario, en el primer gran fracaso en la vida laboral de Vi. Pero Luis, como el viejo amigo imaginario más sabio, le da una idea para su nuevo trabajo. Por cierto, esta niña estudia en algún momento. Bueno, la pequeña Vi pondrá en práctica la idea de Luis, con su abuela preguntándole su sueño de niña y descubriendo que Blossom era la amiga imaginaria de su abuela. Teniendo una idea, poner a bailar a su abuela como cuando era una niña. Y ahí ves a la abuela perreando. Ya tu mirada con la mía están saciándose. Tu piel rozando con mi piel y son. Baila morena, perreo pa' los nenes. Ok, no. En realidad bailará música ballet, provocando una unión, una sincronía total entre la abuela y Blossom. Ahora vamos con Blue, el oso gigante. Aplicará la comida como elemento para sincronizar al humano con su amigo imaginario, lo que funciona con los gordos básicamente. Blue tocando el hombro justo cuando va a entrar a una entrevista, obteniendo la sincronía que habíamos visto antes. Aquí estoy. Vi siendo recibida con gran alegría en el ancianato, digo, en la casa de los amigos imaginarios. Pero es el momento de que Vi enfrente la realidad. Descubrir qué sucedió con la operación de corazón de su padre. Vi se derrumba mientras le toma la mano a su padre, temiendo perder a su padre así como perdió a su madre. Esa es una historia muy bonita. Pero despertó. Su padre despertó y Vi solo será huérfana de madre. ¡Yay! Pero de la nada Vi perdió toda la posibilidad de ver de nuevo a los amigos imaginarios, inclusive a Ryan, quien siempre estuvo en su imaginación. Mi amigo vive aquí. ¿Tu amigo? Aquí no hay nadie. En la mudanza de la casa de la abuela, Vi encuentra un dibujo de Calvin, el payaso Calvin, Ryan Reynolds. Y es que la última vez que te vieras. Más bebé. Pero como Vi lo veía cuando era una niña. Y así, Vi aprende que aunque crezca, siempre necesitará a esos amigos imaginarios que solo tú puedes ver. Y Calvin seguirá allí, recordándole la importancia de mantener viva la imaginación, incluso cuando ya eres adulto. Vi cerrando sus ojos y recordando a Calvin de nuevo. Película tierna pero malosa.